bastantitos versículos, hoy es un sermón expositivo, vamos a basarnos en un solo pasaje y te quiero pedir que pongas muchísima atención porque está muy padre la historia. Dice primera de Samuel 17, los primeros 5 versículos. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla, los filisteos eternos rivales de los israelitas, y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió, Saúl era el rey de Israel, reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, ahí estaba el valle en medio, separados por el valle. Luego aparece un personaje, el primero de estos, Goliat, un campeón filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce que pesaba 57 kilos. Quiero que imagines esto, la cota de malla, no sé si lo has visto en los trajes medievales, que se ponían era como un hoodie, que va así y llega hasta aquí, hasta el pecho, más o menos hasta los hombros. Era tejida de bronce y nada más eso pesaba 57 kilos. Yo creo que aquí habemos varias personas que pesamos más o menos eso, sin, alrededor de 60 kilos. Bueno, imagínate ese peso, ¿no? Pero un tipo que podía cargar ese peso, ¿no? Y luego sigue hablando la historia acerca de él. Dice que tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. La jabalina es como una flecha, no es en sí una lanza, es algo que así como que lo traigo aquí en corto sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar. Vámonos mentalmente a Parisina. ¿Has visto los rodillos de telas? Esos grandototes que aparte tienen que ser bien gruesos por toda la tela que soportan, que son metros y metros. Algo así era su lanza. Y en la punta de la lanza era de metal y pesaba la pura punta casi 7 kilos. Y si eso no era suficiente, dice la Biblia que Goliat llevaba adelante de él a su escudero. El escudero era el que le llevaba el resto de las armas. O sea, si no era suficiente la fuerza de una bestia de 3 metros de altura y su jabalina que traía ahí y su lanza grandísima, aparte iba el paje de armas adelante con más municiones. Entonces dice, versículo 8, que Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. El campeón filisteo. ¿Por qué el campeón filisteo? En ese entonces muchas de las batallas entre naciones, aunque no lo crean, se decidían en un tiro cuerpo a cuerpo. Este hombre era el campeón en ese momento de todos los pesos, de todas las divisiones. Era algo así como el Canelo, pero de 3 metros. ¿Sí? Nadie le podía ganar. Y este hombre se mofaba y subestimaba constantemente al pueblo de Israel de montaña a montaña. Y se gritaban y se pavoneaba y empezaba a crear un ambiente tóxico. Versículo 9 les decía: el que pelea conmigo, si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl, el rey, y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahí detectaron ambiente tóxico. Ahí se dieron cuenta que el ambiente ya no estaba sano. Ojo, ni peleaban, ni resolvían el asunto, y era una cuestión de puros dimes y diretes. Y entonces Saúl y el pueblo de Israel detectan que ahí hay un ambiente incorrecto. ¿Y por qué? Porque pues, se sienten aterrados y se sienten perturbados. Vamos a seguir, le dice el versículo 12. Ahora bien, segundo personaje. David era un hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano, tenía 8 hijos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl. O sea, estaban en una de las montañas, los 3 hermanos mayores de David. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. ¿Por qué? Porque David, de su casa que estaba en Belén, iba y cuidaba las ovejas. Su papá le daba víveres para que se los llevara a sus hermanos. David iba,
subía al monte donde estaban el ejército de Israel, le dejaba los víveres, no se quedaba ahí, esto es bien importante para la historia, y salía y se regresaba a seguir pastoreando las ovejas de su padre. Ahora, durante 40 días, ya llevaba 40 días este ambiente tóxico. Cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. O sea, este cuate, Goliat, ya tenía cerca de 80 veces que estaba contaminando el ambiente, el entorno. Ya llevaba alrededor de 80 veces que, como dice ahí, se daba aire delante del ejército israelita. ¿Te suena esa frase? Se da aire de grandeza. Es como, ay, se cree mucho. O viene a restregármelo en la cara. Son cosas que crean ambientes tóxicos. Como cuando Kiko, ahorita que está de moda el chavo, ¿no? A veces somos creadores de ambientes tóxicos, restregando en la cara cosas que no tienen por qué ser. Y no a nuestros enemigos, a aquel, no. A veces lo hacemos con nuestra propia familia. Te dije, te lo dije. ¿Qué hubo? ¿Pasó o no pasó? ¿Tenía razón o no tenía razón? Parecen frases inofensivas, pero que empiezan a crear ambientes incorrectos, ambientes no saludables. Versículo 20. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, o sea, con los víveres, como su papá Isaí le había indicado que le llevara a sus hermanos. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué daban gritos de guerra? ¿A quién querían amedrentar si no se atrevían a salir a pelear? Pero tenían que cumplir. Entonces se ponían en la mañana y se ponían en batalla. ¡Ah! Y fíjense lo que dice más adelante. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo, salió de entre las tropas filisteas en ese momento. David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas. Acostumbrados al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Entonces, ¿de qué servía el grito? Fíjate lo ridículo que se veían. Y en eso se abría el ejército filisteo y pum, pum, pum. Y salía ese paladín enorme y apenas lo veían y empezaba a tirar burlas y corrían. A David no le había pasado, no le había tocado ver esa situación. David ya había ido varias veces a dejar víveres, pero probablemente iba al mediodía. La Biblia nos dice que Goliat salía en las mañanas y en las tardes. Y a lo mejor David llegaba por ahí de las 12 y pues no lo había visto. Probablemente lo había oído, porque era el tema de conversación. Y más duda es que cuando hay un ambiente tóxico es el tema de conversación. Entonces, esta vez llega David y ve la escena. Llega David y experimenta en carne propia el origen de la toxicidad que él percibía en el ambiente. Versículo 25. Fíjate lo que conversaban en el campamento de Israel. ¿Ya vieron al gigante? Tenían ya como 80 veces que lo habían visto y era su plática. Oye, ¿ya viste al gigante? Le empezaron a tomar cariño, yo creo. Oye, oye, se ve más mamey. Oye, como que le pulieron la armadura, le recortaron la barba. ¿Ya lo viste? ¿Y sabes qué pasa? Cuando estamos inmersos en el ambiente tóxico, hasta le agarramos cariño. Es parte de nosotros. Me peleo todos los días con mi esposo o mi esposa, pero es mi esposo. Así lo amo, bien tóxico. ¿Ya lo viste? Y necesitamos estar en el ambiente tóxico. Sabemos que vamos a ir a oír puras cosas negativas,
puras grillerías, puras ofensas, burlas, incluso hasta en nuestro agravio, pero el síndrome de Estocolmo. Ahí estamos, necesitamos alimentarnos de ese ambiente tóxico y menos salimos de eso. Versículo 26, David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Versículo 30, entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. Fíjate qué es lo que pasó. Llegó, oye, ¿qué? A ver, ¿quién es este? Y yo creo que le dieron un avionazo bien machín porque dice que pues, fue con otros. Oye, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, sí, sí. Y allá va con otros. Oye, ¿quién es? ¿Quién es? Y empezó a hacer tanto ruido David que llegó a oídos de Saúl. Dice, y entonces le contaron a Saúl la pregunta que David andaba haciendo. Y entonces Saúl le da curiosidad y lo manda a llamar. Le dijeron qué pregunta estaba haciendo. Probablemente David ya les había dicho, ¿y este filisteo incircunciso qué? ¿O qué? ¿Quién? ¿Y qué nadie se va a aventar el tiro? ¿O cómo está la cosa? Y empezó a llamar la atención de Saúl, que entonces vemos al líder bien intoxicado, Saúl. A ver, tráemelo. Llegando a considerar que un chavito pudiera solucionar el problema, cuando él es el que tenía que salir a solucionar el problema. Y cuando estamos inmersos, iglesia, en un ambiente tóxico, hasta perdemos de vista nuestro enfoque y propósito, como David lo estaba perdiendo. Y no sabía qué hacer, fíjate, lo considera y luego lo ridiculiza. Dice el versículo 32. Ya lo manda a llamar Saúl, está David delante de Saúl y le dice Saúl, señor rey, no se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear contra él. Y Saúl, bien mal líder, bien mala onda, le dice, es ridículo, sin mediar palabra. O sea, ves que era un chavito, pues dile, oye, como cuando decimos, cuando alguien te dice, ¿cuándo nos vemos? Déjame checo y yo te busco, ya sabes que es un no, ¿verdad? Pero eres polite. Bueno, lo checo y no me lo listeo y ganar el muchacho. Cuidado, no, no, de este listeo. Así que Saúl, a ver, un team a pelear contra un paladín de 3 metros. Cuando era su responsabilidad. Pero cuando Saúl estaba en este día ahí, memorizado, el temor del timón. En la mañana que un team, pero los también no el viernes. Imagínate el día paso, cuando no se tengan paladines. A ver, aquí. En esta historia vamos a ver si puse atención, porque saqué unos puntos como el pueblo de Israel, sin darse cuenta, empezó a avanzar en una toxicidad muy cruel. El ambiente tóxico. El ambiente tóxico normalmente su origen o el motivo inicial suele venir de algo que aparentemente te supera. El ambiente tóxico empezó cuando vieron un tipo que medía 2.9 según las medidas en el original, por eso dice acá casi 3 metros. El promedio era un chaparrito como yo de unos 70. Y más o menos es alguien de mi estatura le llegaba al codo.
Entonces, ahí empezó el ambiente tóxico para el pueblo de Israel. Cuando vieron un problema con el cual no podían lidiar. Si hubieran visto a alguien de 1,70, pues bueno, me aviento el tiro. Vamos a ver qué pasa. O incluso más chaparrito, pues con mayor razón. Pero cuando ven un tipo que trae una lanza que parece que la agarró de la parisina, pues es un problema con el cual no puedo lidiar. Los ambientes tóxicos, familia, empiezan cuando vemos que hay situaciones con las cuales no podemos lidiar. Cuando estás en ese trabajo, otra vez te digo, y tú quieres progresar y tú quieres echarle ganas, pero ya hay una bolita de grillos que se están burlando de lo que tú quieres hacer. Cuando hay una bolita de grillos que te están diciendo, "Ah, ven y te esfuerces, al rato te corren". Como dicen, hacen como que te pagan, haz como que trabajas. Y empezamos a oír toda esa bola de cosas y decimos, este rollo es todo un sistema de grillos, ¿verdad? Está el rey grillo, el príncipe grillo, los duques grillos. Es todo un imperio de grillos. Es algo más grande que yo. No puedes lidiar con eso. Es el sistema. ¿Te ha tocado, no sé si sea prudente decirlo, pero te ha tocado ir a dependencias de gobierno? ¡Ay! A mí me choca ir a hacer un trámite al gobierno. Con todo respeto, se respira corrupción, tranzas mordidas, y burocracia. Es un sistema gigante. Es un paladín de 3 metros. En la casa, cuando empezamos a tener conflictos familiares con la esposa, con los hijos, con los hermanos, a lo mejor primero son guerreros de nuestro tamaño o más chiquitos que los podemos controlar. Discusiones que se pueden controlar, situaciones que se pueden controlar y entonces no nos asustan y no crean toxicidad, pero ese guerrero va creciendo y va creciendo y la frecuencia de los problemas, de las discusiones, de las faltas de respeto empiezan a crecer hasta que se convierten en un paladín, en un campeón filisteo y lo vemos ya el problema tan grande que decimos, pues me adapto al sistema y vivo en este sistema de toxicidad. Número 2, el ambiente tóxico suele traer mofa, que es burla, y subestimación. Y ojo, no estoy hablando de la carrilla, de la sana carrilla cuando te llevas con alguien y bromeas y le tiras carrilla. Estoy hablando de la burla, mal rollo, de la subestimación, que muchas veces viene de gente que queremos o la hacemos con gente que queremos, porque yo no quiero que nos quedemos victimizados nada más con esto, porque muchas veces nosotros somos los generadores de este ambiente y subestimamos. Oilo, oilo, oilo. ¿Cuántas veces no lo hacemos con nuestra esposa? Yo lo he hecho, consciente o inconscientemente cometió el error de subestimar cosas que mi esposa puede hacer. ¿Cuántas veces no hay esposos o esposas? O normalmente sucede del esposo a la esposa. ¿Quieres trabajar? ¿Y qué sabes hacer? Y lo vemos como una bromita y está hiriendo, está atravesando. Es una subestimación, es una vejación. Ay, por favor, ¿cuánto te van a pagar? En tu vida has hecho algo. Y empezamos a adaptarnos a ese ambiente tóxico. Cuando has emprendido, no sé cuántas veces traes un proyecto y, ¡nah, hombre! De en cada esquina hay de eso. Tú, papito, si ni te sabes levantar temprano. Tú, ¡nah, hombre! Nunca has terminado lo que comienzas. Y parecen frases familiares que incluso se las decimos a nuestros hijos. Ay, por favor, primero arregla tu cuarto. Perdón.
pero son heridas, son palabras venenosas que empiezan a crear un ambiente tóxico y no nos damos cuenta que existe. Provoca la constante contienda. Dice el versículo 8 que entonces Goliat se detuvo. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. El tipo quería pelear. ¿Conoces a esa gente? Que quiere pelear. A veces desayunamos gallo. Yo lo desayuno muy seguido. En diferentes presentaciones, pero desayunamos gallo. ¿Qué? Nada, activar los buenos días. ¿Qué tienen de buenos o qué? Y andamos generando contienda. Yo les decía en la mañana, y ojo, si se los digo es porque me ha pasado. A veces de la nada queremos pelear con nuestra esposa, nuestro esposo. Ya es un deporte nacional. Te cortaron la luz. Parece chiste o meme, pero es anécdota. ¿No la pagaste? ¿Te dije que vencía el 25? ¿No me dijiste? Te lo dije, es más, hasta te puse el recibo en la mesa. No, a mí no me pusiste nada. No, sí te lo puse. No, pues ya la estás inventando otra vez. Y se empieza la pelea porque comimos gallo y queremos pelear. Y ya le perdimos media hora haber ido a correr a conectar la luz a apagarla, ¿verdad? Y queremos hacer problema donde no lo hay. ¿Por qué? Porque ya estamos en ese ciclo. A la próxima que se le olvide, papito. Que me quede sin agua una semana, pero que se le olvide. ¿Por qué? Porque alguien tiene que venir a pelear conmigo, como decía Goliat. A ver, tráiganme a alguien, quiero pelear. Quiero pelear, quiero desquitarme porque ando bien frustrado, porque no he dormido, porque me corrieron, por lo que tú quieras. Alguien la tiene que pagar. ¿Quién es? Quiero pelear. Y hay gente que busca siempre el pleito en la oficina. ¿Quién me movió mi lapicero que estaba aquí? Nadie, él se lo llevó y no se acordaba, pero hizo un pleito. Mandó correo a recursos humanos que están robando cosas y ta, 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 ta. Y estamos metidos en ese ambiente de quiero pelear, quiero pelear. El ambiente tóxico trae miedo e intimidación. Dice que cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Y sabes qué? Como por 40 días vivieron así. Y yo creo que al día 5, pues estaban con miedo, pero ya se estaban acostumbrados. Al día 10 ya dormían un poquito más, aún con miedo. Y así progresivamente. Iglesia, no nos acoplemos a vivir con temor. No nos acoplemos a vivir intimidados por el compañero de trabajo, por el compañero en la iglesia, por el esposo, por la esposa, por el papá, por el hijo, por el vecino, por el tío, por la tía. No podemos acostumbrarnos a vivir de esa manera. Hasta el mismo rey se llenó de miedo y decidió vivir así. Y por último, los últimos dos de maneras de detectar el ambiente tóxico, empezamos a hacer intentos fallidos nada más para cubrir la cuota o autojustificar una determinada posición. ¿Qué es esto? Yo les decía a veces, hemos sido muy malos padres y no pusimos reglas, no pusimos límites, dejamos a los hijos tener toda la permisividad posible, pero de repente el hijo sube la voz, ¡hey! Shh, no me grites. Ah, bueno, pero lo hemos dejado y lo seguimos dejando hacer cantidad de cosas para no meternos en problemas. Pero, hey, levantas tu plato. Hey, regresa por tu plato. Y el plato es el menor de los problemas. El plato es el menor de los problemas. O sea, el hijo no te honra, no tiene límites, hace lo que quiera, pero ya cumpliste con tu cuota de padre, como los israelitas salían en la mañana. ¡Ah! Ah, ok, ya salió, les vámonos. El ambiente tóxico te lleva a decir, a engañarte a ti mismo, a hacer cosas de esposo, de esposa, de papá, de trabajador. Ya no quiero estar en este jale, está bien tóxico, pero pues ahora sí que aplico la de que hago como que trabajo, ¿va?
Me voy al baño 2 horitas, veo memes, comparto memes, cubro la cuota. Agua, estás en ambiente bien tóxico ahí. Y por último, chicos de la banda, no sé dónde están, que me puedan apoyar. El ambiente tóxico te cicla en los problemas. Todo esto, lo que te decía, no te das cuenta. Dice el versículo 25, ¿ya vieron al gigante? Papito, lo viste desde el día 1. Y tú me dices ahorita en el día 30, 40, ¿ya viste el gigante? ¿Ya no te sorprende? Ya es parte de ti. Todas las mañanas despertaban con el ambiente tóxico porque todas las mañanas llegaba Goliat a decirle, inútiles, cobardes, no sirven para nada. Pues sí, déjalo que hable. Y se estaban contaminando y contaminando y contaminando. Y para que no se les olvidara antes de dormir, volvía a recordarles que eran inútiles, cobardes, servidumbre. Y estaban ciclados ahí en ese problema, en ese tóxico. Pero ¿sabes qué fue? ¿Qué rompió con eso? David. David rompió con el ambiente tóxico. En toda esta historia no se menciona jamás a un David atemorizado, intimidado. No se menciona a un David gritando y luego corriendo y huyendo. No se ve a un David admirando la toxicidad. Ya viste al gigante. Al contrario, David lo vio como incircunciso, lo que era. David lo vio como diciendo, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este pagano que viene a estar gritando? ¿Qué pasó en David? ¿Qué hubo en David que logró romper el sistema? Fíjate lo que hubo en David. Yo te decía que David no estaba en el campamento. David iba y venía. David iba y venía. Ayúdenme con la siguiente, chicos. Versículo 15. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. A veces estamos en la chamba 8 horas, pero es mentira, estamos 24 horas mentalmente hablando. Y salimos del jale tóxico, en donde estamos rodeados de grillotototototes, y llegamos a la casa a cenar, nos sentamos, ¿y de qué empezamos a hablar? Del jale. ¿Cómo te fue, mi amor? Ah, pues lo mismo de siempre. Fulanito me dijo, yo le dije, ni te creas, ya lo voy a ir a reportar a recursos humanos. Y ese vato dijo no sé qué y corrieron al otro. Y traes esa toxicidad a tu mesa. Sal. David entraba al campamento, oía todo ese mugrero de todos ellos y lo dejaba en el campamento y él se regresaba a pastorear a sus ovejas. No revuelvas cosas. A lo mejor te está tocando vivir y ahorita no te puedes salir de ese ambiente tóxico, pero déjalo ahí. Todos tenemos broncas en la casa, todos, empezando por los que estamos acá. Y a veces traemos las broncas aquí, a la iglesia, y abrimos la puerta así. Pues no vengas, hijo, a traer ambiente tóxico acá. Déjalo allá. Como David dejaba el ambiente tóxico en el campamento. Y cuando David salía del campamento, pastoreaba ovejas. ¿Y sabes qué pasaba cuando él pastoreaba ovejas? Ayúdenme con la siguiente, muchachos. Permanecía en comunión con Dios. El 37, versículo 37 dice, el mismo Señor le dijo a Saúl que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Sabes una cosa? Esa declaración no puede salir sino de una persona que acaba de hablar con Dios. Imagínate que estás perdiendo tu casa. No sé, debes $1,000,000, ya te la van a embargar. Y llegan a ejecutar el embargo. Y tú dices, ¿sabes qué?
mi compa que tengo allá, mi primo que tengo en Monterrey, que tengo un año de no hablarle, él me va a rescatar, me va a dar el dinero. Pues tienes un año de no hablarle. Pero si en la mañana hablaste con ese primo y el primo te dijo, hombre primo, ¿a dónde te transfiero? Ya después vemos cómo le hacemos. Entonces llegan los que ejecutan el embargo y tú vas a salir orondo y les vas a decir, no te preocupes, mi primo ya me está transfiriendo y te voy a pagar. Porque acabas de hablar con él, porque lo sabes, porque estás seguro, porque te lo acaba de decir. David se podía parar ahí y decir, el Señor, el mismo Señor que me rescató del león y del oso, me va a rescatar de este filisteo. ¿Por qué? Porque en la mañana hablé con él, porque me acaba de recordar que él está conmigo. Yo no sé en ese campamento filisteo cuánto tenían de no hablar con Dios. ¿Sabes que el Salmo 23 y el Salmo 8 se cree que David los escribió cuando todavía era pastorcillo de ovejas, no cuando era rey? Salmo 23, pues todos no lo sabemos. Pero ¿sabes que es una poesía tan bonita que solamente puede venir del corazón de alguien que está en constante comunión con la otra persona a quien se lo dedica? Y yo me imagino a David cuando andaba de pastorcillo sentado en una piedra recargado mientras sus ovejas estaban a distancia y entendiendo esa analogía y decía, el Señor es mi pastor como yo soy pastor de esas ovejas. Y así como nada les va a faltar a esas ovejas, porque las voy a llevar a pastos delicados y a fuentes y a veneros de agua, así mi Dios me va a llevar a pastos delicados y a veneros de agua. Y tal vez se le venía otro momento a David de su función de pastor, cuando pasaba por valles y se les hacía oscuro, les daba la tarde, la noche, valles de sombra, de muerte, en donde había huesos, por eso se decía valles de muerte, donde las bestias se comían otros animales o personas y era algo feo. Y se acordaba David de que él iba con sus ovejas esquivando esos huesos y cómo sus ovejas iban tranquilas porque su pastor iba ahí. Y David dice, Señor, de la misma manera, aunque yo ande en un valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú, Señor, vas a ir ahí conmigo. Y tu vara y tu cayado, que son dos cosas diferentes. El cayado es el que tiene la curva, con el que agarraban el cuello de las ovejas y se los traían. Y la vara es con la que peleaban contra los animales cuando querían atacar a las ovejas. Y tu vara con la que me vas a defender, y tu cayado con el que me vas a traer, es lo mismo que yo hago con mis ovejas. Y eso hacía David cuando salía del ambiente tóxico. ¿Qué estamos haciendo, iglesia, cuando salimos del ambiente tóxico? Hablar de Él, pensar en Él, cómo me voy a vengar, qué voy a hacer. No, ¿por qué no te pones a pensar que el Señor es tu pastor y nada te va a faltar? Que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él va a estar contigo. Que su vara y su cayado te infundirán aliento. Que Él va a poner una mesa delante de ti en presencia de las cosas o de las personas que te angustian. Y para los que no lo sabían, esa mesa se ponía cuando una persona era perseguida por sus acreedores y ya lo iban a agarrar, o para matarlo, o para esclavizarlo, o para meterlo a la cárcel, y alguien se apiadaba de él, iba pasando por su casa, le decía, métete, 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 y le ponía la mesa, le ponía los manteles, los platos, le servía la comida, le servía el agua. Y mientras duraba ese tiempo de la comida, los acreedores se tenían que quedar afuera y no podían hacer nada. Y David dice, Señor, tú me pones mesa delante de mí, en presencia de lo que me angustia. Dime si no era un nivel de comunión premium. Pagaba el paquete premium, David. Y el Salmo 8, Señor, viendo las estrellas, cuando contemplo las estrellas que formaste con tus manos y el cielo, digo, ¿quién es el hombre? Yo, para que tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que me visites. Esos eran los momentos de comunión de David cuando salía del campo filisteo.
David conocía las escrituras, iglesia. El Salmo 119, larguísimo, larguísimo. Nunca me lo pude aprender. Y a esta edad menos. Ese salmo no es sino una celebración que hace David a la ley de Moisés. Léelo. Señor, en tu ley me deleito. En tu ley hay vida, Señor. Tu ley guía mi vida. Tu ley corrige mis caminos. David conocía la ley, las escrituras hasta ese entonces. Y las conocía también que no lo contaminaba un ambiente tóxico. ¿Conoces las escrituras? Te voy a decir una cosa. En el ambiente tóxico no te van a salvar frases motivacionales. En el ambiente tóxico no te va a salvar Daniel Javif, ni Dreyfus, ni ningún otro motivador. Te va a salvar la bendita y poderosa palabra de Dios. Nada más. Nada más. Ni frases como que Dios conmigo. Dios es bien bonito y me ama. Pues estás diciendo cosas que son ciertas pero que no tienen poder. Y lo único que tiene poder para romper un ambiente, un sistema tóxico, es la palabra del Señor. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Y sabes dónde aparece en hebreo esa misma frase? ¿Te acuerdas de Josué cuando estaba por conquistar Gilgal? Y que se le aparece un soldado grandotote y Josué se paniquea todo y le dice: ¿eres de los nuestros o vienes contra nosotros? Y era una teofanía, fue una de las manifestaciones del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y le dice: hey, tranquilo, quítate los zapatos, estás en un lugar santo. Yo soy el comandante de los ejércitos celestiales. Y fue la misma frase que utilizó el rey David. Tú vienes contra mí con todos tus armamentos, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Conocía la palabra. Qué importante, iglesia, que conozcamos, que profundicemos en el estudio de la palabra. Y por último, un capítulo antes, ponte de pie. En el capítulo 16 de Primera de Samuel pasó un evento que también ya te conoces. Samuel, el profeta y juez Samuel, yendo a casa de Isaí, el padre de David, y ahí ungió a David como rey. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y dice que a partir de ahí el Espíritu de Dios estuvo con David. Un capítulo antes, o sea, antes de que David rompiera el ciclo tóxico, David ya había sido ungido como rey. Él ya tenía claro su llamado y su propósito. Y sabes que aunque fue ridículo para Saúl, no sea ridículo, David no fue ahí como un pastorcillo de 16, 17 años flacucho, sino David se le presentó a Goliat como un rey, lo que Saúl no pudo hacer, porque a diferencia de Saúl, David sí tenía claro su llamado y su propósito. Y cuando tenemos bien claro el llamado de Dios en nuestras vidas, el propósito por el que estamos viviendo, no hay ambiente tóxico que pueda contra nosotros. ¿Ya te has preguntado, iglesia, qué estás haciendo hoy aquí? ¿Por qué estás aquí? No me respondas. ¿Qué haces hoy aquí? ¿Por qué vives en Playa del Carmen? La mayoría no somos de aquí. ¿Qué haces en Playa del Carmen? ¿A dónde va lo que estás haciendo en tu trabajo? ¿A dónde va el proyecto que estás iniciando? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus dones, con tus talentos, con tus ministerios? ¿Para dónde van? ¿Ya depositó Dios en ti un llamado, una buena palabra?
¿Sabes que hay 5 ministerios bajo los cuales opera la iglesia y que mínimo tenemos uno de ellos? Apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro. ¿Sabes que hay gente en esta congregación, por poner un ejemplo, que son pastores o maestros y tal vez nunca han pasado aquí a enseñar, nunca han estado pastoreando a alguien, pero ese es tu llamado y propósito? Y los llamados de Dios son irrevocables. Y cuando el ambiente tóxico te empieza a contaminar y el ambiente tóxico te empieza a denigrar a través de voces de personas que te subestiman, que se burlan, no están subestimando a una persona ridícula, débil, como se veía David. Están subestimando a un pastor del reino de los cielos, a un maestro del reino de los cielos, a un evangelista del reino de los cielos, a un profeta del reino de los cielos. Pero si no sabemos nuestro llamado, nuestro propósito en la vida, es fácil que el ambiente tóxico nos envuelva. Vamos a orar. Con esto terminamos. Y si no sabes por qué hoy estás aquí, si no sabes para dónde vas, si no tienes metas estructuradas, Señor, yo sé que me has dado este talento, este don, pero ¿qué hago con él? Hoy el Espíritu Santo te lo quiere revelar. Porque Él te quiere dar una identidad delante del tóxico Goliat. Él te quiere dar una identidad en medio de todas esas voces asquerosas que te están diciendo un montón de cosas. Cierra tus ojos y del Espíritu Santo dime, ¿a dónde voy? Y si ya me dijiste el propósito hace tiempo, recuérdamelo. Quiero tener identidad, quiero tener propósito, quiero tener llamado, Señor. Pon en mí, Señor, pon en nosotros, Señor, la pasión por tener una comunión estrecha contigo. Una comunión tan grande que yo te pueda hacer poesía, Señor. Una comunión tan grande que cuando yo salga de ese ambiente tóxico me refugie en ti, Señor, me llene de ti, recobre fuerzas en ti, Señor. Una comunión tan grande que yo pueda romper esos ciclos tóxicos que me rodean. Dame hambre por conocer tu palabra, Señor, estudiar tu palabra, por tener más tiempo en la Biblia que en Instagram, TikTok, en donde profundice, en donde vea una palabra que no entienda, la subraye y la busque y busque el significado y le pregunte a mis pastores, a mis líderes, y yo tengo un hambre de conocer tu bendita palabra. Iglesia, el Señor Jesús no venció la tentación con posts de Instagram ni con frases bonitas, sino con escrito está. Y no hay poder en este mundo que resista el poder de la palabra del Señor. Señor, danos esa hambre. Señor, danos la sabiduría de saber salir del ambiente tóxico y dejarlo ahí. Pero sobre todas las cosas, Señor, danos propósito,